Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Key, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en Psicología del Deporte y de la Salud. Hoy es día jueves 10 de octubre y lanzamos nuestro 10º episodio. Hoy además es el Día Mundial de la Salud Mental. Si todavía no lo has hecho, te recomendamos escuchar el episodio número 9, donde dimos una visión general de la salud mental en el deporte. Antes de entrar en el episodio de hoy, dejadme que os recuerde nuestras redes sociales para que podáis estar al corriente de todas nuestras novedades. Nos podéis seguir en @keypsychology en Instagram y en Twitter y buscarnos también en nuestra página de Facebook. Os queremos contar que la semana pasada nuestra cofundadora, Luana Prató, participó en la mesa redonda de casos de psicología del deporte organizada por el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Fue una tarde muy interesante donde pudimos compartir experiencias profesionales y enriquecernos con los casos expuestos por las ponentes. Desde aquí queremos agradecer al Col·legi, a la mesa de trabajo de psicología del deporte y especialmente a Vicent Raluy y a Oriol Incarbone por invitarnos a exponer. Este 10º episodio, preparado también junto a Luana, lo hemos planteado de forma especial para celebrar los primeros 10 episodios de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a dar una visión general sobre qué es la psicología del deporte y vamos a ofreceros 7 claves para ayudaros a integrar la psicología del deporte en vuestro día a día como deportistas, entrenadores, entrenadoras y familias. Espero que lo disfrutéis. Hola Luana, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast. Hola Saúl, buenas tardes y buenas tardes para todos los que nos escuchan al otro lado. Hoy venimos a celebrar, en cierto modo, los primeros 10 episodios. Alguien podría pensar que no es motivo todavía, pero estamos realmente contentos de haber llegado a estos primeros 10 episodios de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico y venimos a hacerlo con un episodio un poquito especial, ¿no? Un poquito distinto. Pero antes que nada, queremos realmente agradecer a los que nos habéis seguido desde el principio, los que os habéis incorporado posteriormente y estáis también con nosotros acompañándonos en esta aventura de hacer un podcast sobre psicología del deporte. Sí, semana a semana es muy bonito ver crecer este podcast, todas las descargas que se han realizado, también en Spotify, en iVoox, en Catbox, bueno, en las diferentes redes donde tenemos el podcast. Y la verdad es que llegar a 10 episodios, pues es bastante estimulante, es motivador, te da fuerzas para continuar y para continuar comunicando lo que hacemos en psicología del deporte desde la ciencia también, basado en la ciencia, y es bastante reconfortante pues verlo de esa manera, así que invitamos a todos a que también compartan con nosotros sus apreciaciones respecto a los podcasts pasados y demás, y que podamos compartir a través de comentarios en redes sociales lo que os ha parecido nuestros episodios de estos 10 episodios que llevamos. Bueno, más bien de momento 9 episodios, hoy va a ser el 10º episodio y vamos a hacer una aproximación un poco más genérica a qué es la psicología del deporte. Pues nos hemos dado cuenta de que les pedimos siempre a nuestros entrevistados o entrevistadas que expliquen qué es la psicología del deporte desde su punto de vista, pero nunca habíamos dado nuestro punto de vista al respecto. Va a ser un punto de vista basándonos en otras fuentes, digamos, como suele ser en nuestro podcast, como lo planteamos habitualmente. Y luego sí vamos a dedicar la gran parte del episodio a dar 7 claves que nos permitan integrar la psicología del deporte en nuestro día a día. Sobre todo como entrenadores, entrenadoras y familias. También son pautas para deportistas, pero veréis que son pautas sobre todo generales y enfocadas principalmente al trabajo de entrenadores y entrenadoras y también al de las familias. Si te parece, Luana, podemos empezar por esta definición de qué es la psicología del deporte. Nosotros en Key hemos buscado cómo se define esto y nos hemos quedado con 2 definiciones. La definición de la Federación Europea de Psicología del Deporte, que hace referencia a que la psicología del deporte es el estudio de las bases psicológicas, los procesos y sus efectos en el deporte, y la definición de uno de los referentes históricos de la psicología del deporte, de Wimber y Wood, que dicen que la psicología del deporte y del ejercicio
es el estudio científico de las personas, su comportamiento en las actividades deportivas y el ejercicio y la aplicación en la práctica de este conocimiento. Y me encantaría resaltar esto, ¿no? Es el estudio de las bases psicológicas, es el estudio científico, es decir, que estamos hablando que la psicología del deporte es una ciencia aplicada. Y remarcar este aspecto de ciencia, porque es decir que el psicólogo del deporte se basa en evidencia científica, en estudios, ya sean cuantitativos o cualitativos o de métodos mixtos, pero que hay detrás, ¿no? No es decir por decir, no es actuar por actuar, sino que hay un método, hay una coherencia, hay unos marcos teóricos, pues que enmarcan toda la intervención que hace un psicólogo del deporte en el campo. Esta definición, de hecho, se asemeja mucho a la dada por nuestros compañeros y compañeras que han participado anteriormente en el podcast, y todos ellos, de hecho, también hacían énfasis en este elemento del estudio científico o de la psicología del deporte como ciencia. Yo añadiría un aspecto también muy importante, que es el hecho de integrar la psicología del deporte con el resto de áreas afines dentro del mundo del deporte. Así, de esta forma, veríamos que obviamente la psicología del deporte bebe de la psicología como ciencia, como un elemento más global, desde luego, pero también tiene mucho que ver con la cultura del deporte y de la salud, y también con las ciencias del deporte. La psicología del deporte y del ejercicio no se puede separar de estas tres áreas, porque está en conexión con cada una de ellas, lo cual exige también que los psicólogos y psicólogas del deporte tengamos conocimientos de esas áreas, por supuesto de psicología, pero también de cultura del deporte y de la salud y de ciencias del deporte, para poder ayudar de la forma adecuada a los deportistas, para entender mucho mejor qué les pasa a los deportistas y cómo podemos trabajar conjuntamente para solucionar la situación, y lo mismo pasa con las familias y con los entrenadores y entrenadoras. Y esta perspectiva integral no es únicamente por la parte del psicólogo o de la psicóloga, sino también por la parte de aplicación de la psicología del deporte, porque como entrenador o entrenadora, ya que planificamos en detalle la parte técnica, la parte táctica y la parte física, pues debemos, si todavía no lo hacemos, empezar a incorporar también esta perspectiva integral y añadir la psicología del deporte en nuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, y planificarla como tal, porque dado que no se puede desligar que la competición influye en los 4 elementos, también debemos empezar a trabajar y a planificar de esa forma. Y justamente, Luana, vamos a meternos a explicar las 7 claves para integrar la psicología del deporte en el día a día como entrenadores, entrenadoras o deportistas. Vamos con la primera de las claves. Vale, la primera es que la psicología del deporte es de ayuda en todas las etapas deportivas y para todos los agentes involucrados. Muchas veces se piensa que el psicólogo del deporte únicamente es para deportistas de alto rendimiento y únicamente con el deportista. Y en realidad el psicólogo del deporte puede trabajar en deporte de rendimiento, ya sea deporte profesional, de alto rendimiento o rendimiento, personas que están constantemente en competición, en evaluación. También en deporte base y de iniciación, el deporte entre los 5 y los 14 años, que es un deporte mucho más formativo y educativo, aunque si la gente compita y los deportistas jóvenes compitan, hay que siempre pensar que ellos están en etapas de formación y que también la psicología del deporte aporta a su formación. Y en el deporte de ocio, la salud y el tiempo libre, sobre todo para el deporte para todos y para poblaciones con necesidades específicas y especiales. Así que el psicólogo del deporte está relacionado 100% con todos los aspectos del deporte y para todos los involucrados, ya sea entrenadores, padres, árbitros, administrativos, la organización deportiva en general. Y no únicamente para el deportista. Hablamos de los ámbitos de intervención del psicólogo del deporte, pero son también trasladables a áreas de trabajo de la psicología del deporte, porque sabemos que en muchos casos no se tiene la opción de poder colaborar estrechamente con un psicólogo o psicóloga, con lo cual cualquier persona que esté involucrada, ya sea en el área de rendimiento, ya sea en el área de deporte base e iniciación, o un área más recreativa, de ocio, salud y tiempo libre, puede beneficiarse de aprender, de conocer más sobre psicología del deporte, por ejemplo, asistiendo a talleres, leyendo y formándose, e incorporando las variables psicológicas en su día a día dentro de estos distintos contextos. En general, Luana, ¿cuáles serían las 3 principales ocupaciones de un psicólogo o psicóloga del deporte?
a nivel general, para aquellos que a lo mejor todavía no conocen muy bien lo que hacemos los psicólogos y psicólogas del deporte. El psicólogo puede actuar en tres grandes maneras. En la intervención, ya sea directa con el deportista, cara a cara con el deportista, que hace referencia más a un entrenamiento psicológico, aprendizajes de habilidades psicológicas, y también de una manera indirecta, apoyando al entrenador en el diseño y la aplicación de estrategias psicológicas en el día a día del entrenamiento. A su vez, esta manera indirecta también tiene que ver con el asesoramiento al entorno psicosocial del deportista, ya sea a los padres, ya sea también a los administrativos, a las personas que están alrededor del deportista en el día a día. Otro punto de actuación del psicólogo es en la educación y en la formación de deportistas, de entrenadores, de padres, ya sea a través de charlas, a través de talleres, actividades un poco más regladas como cursos a entrenadores, posgrados, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación sobre psicología del deporte y actividades como no, encuentros deportivos o diferentes actividades que lleven a formar o a que las personas se informen sobre la psicología del deporte y los beneficios de esta. Y a su vez, como último ámbito de actuación, está la investigación. Es decir, que el psicólogo puede actuar ya sea en intervención, ya sea en aspectos formativos y ya sea en un ámbito de investigación. Sí, creo que es importante remarcar estos tres ámbitos, porque parece a veces que uno es excluyente de los otros, ¿no? Y un psicólogo o psicóloga, lo importante es que esté al día de la investigación, incluso pueda participar en investigación y sea también un crack o una crack, tanto en entrenamiento psicológico por la parte de intervención que hablábamos antes, como en ser capaz de ofrecer formación a entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, a cualquier persona que esté involucrada en el deporte. Pero las tres áreas no son excluyentes, sino que son complementarias. La segunda de las claves para integrar la psicología del deporte en nuestro día a día tiene que ver con el hecho de comprender que requiere de tiempo de entrenamiento, al igual que las áreas técnicas, tácticas y físicas. Estoy convencido que tenemos una planificación detallada, como entrenadores y entrenadoras, por ejemplo, de cómo trabajar la parte técnica, la táctica y la física en nuestros entrenamientos. Pues debemos hacer lo mismo con las variables psicológicas porque requieren de tiempo. Aprender una habilidad psicológica requiere de tiempo, al igual que lo requiere una habilidad técnica. Para esta planificación de la preparación psicológica, de las variables psicológicas de nuestro equipo, nuestros deportistas, podemos seguir principalmente 5 pasos. El primero de ellos sería evaluar necesidades, ver qué necesidades tiene nuestro equipo o nuestros deportistas de forma individual a nivel psicológico. De ellas, priorizar, porque no vamos a poder trabajarlas todas, sino que deberemos elegir aquellas que sean más importantes para el rendimiento y para el bienestar de nuestros deportistas. En tercer lugar, el paso va a ser establecer objetivos. Objetivos, como siempre, que estén marcados en el tiempo, que sean concretos, que sean específicos y que sean, muy importante, evaluables, para que luego podamos ver si los hemos alcanzado o no los hemos alcanzado, y que estos objetivos seamos conscientes de que podemos hacerlos de forma flexible y que el hecho de marcarlos lleva a ser un primer paso. El cuarto paso va a tener que ver con el hecho de periodizar estos objetivos, la consecución de los objetivos, mejor dicho, el hecho de empezar a pensar qué estrategias pondremos en práctica y en qué momentos de la temporada para conseguir los objetivos. Y finalmente, el quinto paso tiene que ver con el hecho de incluir en cada uno de los entrenamientos los elementos de variables psicológicas que van a ir en línea a conseguir los objetivos, ¿no? Por ejemplo, marcar objetivos psicológicos de sesión, que trabajaremos a nivel psicológico, al igual que lo hacemos a nivel técnico, táctico y físico, en cada una de las sesiones de entrenamiento y que van a estar en línea, como decía, con los objetivos más a nivel de macrociclo, por ejemplo. Todo este proceso es vital que tenga continuidad, que todo esté relacionado desde el primer paso de evaluar necesidades hasta el paso más específico de qué objetivos de sesión de entrenamiento tenemos para ese día en concreto. Que todo esté vinculado para que realmente el paso más concreto, el paso de sesión de entrenamiento, nos permita llegar a conseguir satisfacer aquellas necesidades a nivel psicológico que nos hayamos marcado al principio de la temporada. Como tercer paso
es necesario considerar al deportista desde un enfoque holístico. Esto lo llevamos comentando en varios episodios anteriores. Y este enfoque holístico debe incluir todas las áreas vitales del deportista más allá del deporte. Es decir, que como entrenadores, como familias, comprendamos que el deportista es una persona, que el deportista también tiene unos sueños para realizarse de manera personal, para desarrollarse a nivel académico, para desarrollarse a través de la socialización con sus pares, generando amistades. Es decir, es una persona que simplemente ahora en su momento vital quiere dedicarse un poco más al deporte o tener objetivos hacia el rendimiento deportivo, pero que luego comprender que esa carrera deportiva tiene un inicio y un fin, y que para ese fin debemos estar preparados, y que a lo largo de la carrera deportiva pues todas esas esferas académicas, vocacionales, las redes de apoyo social, pues son importantes que las vayamos desarrollando, asimismo como habilidades y competencias para poder salir adelante en la carrera deportiva y en los otros objetivos académicos vocacionales que el deportista se ponga. Así, cuando trabajamos con deportistas, encontramos con deportistas que están 100% enfocados en la carrera deportiva de una manera lineal, y este modelo de carrera deportiva, la evidencia científica ha encontrado que es un modelo que luego cuando la carrera deportiva se acaba, porque la carrera deportiva, escuchemos todos que esto es importante, se acaba, no dura para siempre, se transforma. Pues claro, si estás 100% centrado en tu deporte, luego va a ser mucho más complicado dar ese paso hacia la retirada del deporte. Este enfoque holístico implica poder observar y considerar al deportista a nivel de su desarrollo deportivo en sus diferentes etapas, comprender también que esas diferentes etapas de iniciación, de desarrollo, de maestría, de descontinuación, pues también implican un desarrollo psicológico, porque en un momento dado estamos trabajando con una persona que está en un periodo de infancia, luego pasa a la pubertad, es adolescente, luego está en la adultez, y hay que ese mismo desarrollo psicológico lleva un desarrollo psicosocial, donde cuando son más niños los padres juegan un papel fundamental, luego los compañeros, cuando son más adolescentes, los compañeros juegan un papel bastante fundamental, y el entrenador tiene que entender que está trabajando con deportistas adolescentes, y luego más adelante en el periodo de adultez pues ya también la pareja o la estabilidad de la pareja pues también influye, ¿no?, en la carrera deportiva, y es bueno comprender en qué momento está el deportista para, como entrenador o para como familia, poder acompañarlo de una mejor manera. También comprender que ese deportista que está en la infancia pues está en la educación primaria, o luego en su adolescencia está en la educación secundaria, luego pasará a la universidad si él así lo decide, y como entrenador tener en cuenta todas esas transiciones, ¿no? Y la parte financiera, que también es importante. Hay varios deportistas que al principio pues es la familia la que soporta el proyecto deportivo, y que a medida que el deportista avanza y va teniendo resultados, puede que tenga un patrocinador, también como ese patrocinador influye en su carrera deportiva, o los apoyos a nivel gubernamental o del Estado, o que siempre vas a tener que ser tú como padre el que apoye esa carrera deportiva, ¿no? Y pues claramente esto también influye en las maneras como experimentamos y vivimos el deporte, ¿eh? En cierto modo sería como dar un paso atrás y ver la fotografía completa, ¿no? Entender no únicamente la porción de fotografía que tiene que ver con el deporte, sino con el resto de áreas, de partes de la vida del deportista. Pero como bien decías, Luana, ahora hay otros retos que el deportista o la deportista va a afrontar durante esta carrera deportiva que no necesariamente tienen que ver con el deporte. Y si como entrenadores, entrenadoras o familias nos cerramos a elementos concretos, a lo mejor las familias más se centran en la parte educativa a veces únicamente, y el deporte es un complemento, pero el deportista está trabajando en unas condiciones enfocadas al rendimiento, pues va a ser incompleto el hecho de enfocarse únicamente en los estudios, porque su carrera deportiva va a exigir unos retos propios del deporte. Y por el lado de entrenadores y entrenadoras, a veces nos olvidamos de que el deportista, además de estar con nosotros unas ciertas horas al día o a la semana,
tiene otros ámbitos también complementarios que desde luego van a afectar en su día a día en el deporte. A lo mejor nos va a venir enfadado o triste porque viene a hacer un examen. Y si no somos comprensivos con esta situación y le damos estrategias o herramientas para que pueda también sentirse valorado y cambiar el chip antes del entrenamiento, pues a lo mejor no va a ser tampoco productivo ese entrenamiento por la parte deportiva. Con lo cual, ese paso atrás, ver la fotografía completa, es realmente muy interesante, Luana, para poder comprender la experiencia deportiva de los deportistas. La cuarta clave de la que hablaríamos para integrar la psicología del deporte es hablar de la toma de conciencia. Toma de conciencia es un elemento del cual hemos hablado ya también varias veces en el podcast, pero consideramos que es el primer paso para cualquier tipo de cambio. Es decir, es el hecho de aumentar nuestro grado de autoconocimiento sobre, en este caso, variables psicológicas. Pero si yo no sé que me falta trabajo en ciertas áreas psicológicas o que me está perjudicando a lo mejor la ansiedad en mi rendimiento o de que debo desarrollar ciertas técnicas a nivel psicológico, no voy a poder trabajar para conseguirlo, porque simplemente no voy a tener este conocimiento de que algo se puede hacer mejor. Y esta toma de conciencia, desde luego, los deportistas, las deportistas lo podéis trabajar por vuestra cuenta, pero como entrenadores, entrenadoras y familias tenemos un papel fundamental para ayudar a los deportistas a que tomen conciencia, ¿no? A que se den cuenta, a que perciban, sientan, a que conozcan o sean conscientes de eventos que influyen en su rendimiento y en su bienestar. Porque este conocimiento es el que va a hacer luego que sean mucho más receptivos a la hora de incorporar estrategias o de cambio de pensamiento, cambio de comportamiento, gestión emocional, lo que consideremos oportuno. Pero si no somos conscientes como deportistas que hay que generar algún tipo de cambio, no vamos a ser proclives a aprender estrategias, ni habilidades, ni a trabajar en ese elemento. Hemos destacado el papel de las familias y los entrenadores en la toma de conciencia, pero desde luego, sin un papel activo de los deportistas, va a ser muy complicado que haya esta toma de conciencia bien hecha, ¿no? Entonces, la idea, como entrenadores y entrenadoras, es que hagamos que los deportistas empiecen a reflexionar, que empiecen a autoobservarse, por ejemplo, cómo son sus emociones cuando están teniendo un buen rendimiento en las competiciones y cómo son sus emociones cuando pues ese día les ha ido mal en la competición. O qué pensamientos tienen cuando entrenan bien y qué pensamientos tienen cuando están entrenando mal. Si están entrando en un cierto bucle de flagelarse y de que nada les sale bien, ¿no? Y también, una vez les ayudemos a que se den cuenta de estos pensamientos, emociones o sensaciones, que les demos también herramientas para que empiecen a registrarlos, a monitorizarse, a ver realmente si son siempre los mismos pensamientos o mismas emociones o cómo cambian a lo largo de los días, ¿no? Que te tomen realmente, que registren, que apunten y que lo puedan ver después cómo funcionan sus emociones o sus pensamientos. Y en base a esta información, que ya sí nosotros tengamos un papel más activo como entrenadores y entrenadoras y les demos feedback y conjuntamente trabajemos este cierre de toma de conciencia. Pero debemos involucrar a los deportistas, no únicamente explicar las cosas que vemos desde fuera, sino que ellos por sí mismos o sí mismas trabajen en la toma de conciencia de sus variables psicológicas. Sí, y en este papel activo que es tan fundamental, porque el proceso de entrenamiento es un proceso bidireccional, ¿no? Los deportistas no están ahí únicamente siguiendo órdenes del entrenador, sino que también es un intercambio de cómo te sientes, y el entrenador también ver de qué manera este deportista está aprendiendo, o si este ejercicio le sirve o no. Entonces, por eso hago el énfasis de que es un proceso direccional y que como entrenadores también demos ese espacio para que los deportistas nos den el retorno de esa toma de conciencia, ¿no? Que no es como, bueno, rapidito, sino de sacar el espacio en el entrenamiento para ver si ese ejercicio ha funcionado, de qué manera, preguntar y tener esa comunicación bidireccional. Como quinto punto clave, es necesario planificar y prepararse para las situaciones complicadas o estresantes, esas situaciones que nos pueden pasar pero no, que pueden presentarse a lo largo de una competición o a lo largo de la carrera deportiva. Por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas mucho más aplicables al día a día, ¿no? No es que tenga que tener al psicólogo del deporte al lado para poder generar
un tipo de cambio ya en mi forma de entrenar o en mi forma de prepararme para las competiciones, sino que yo misma puedo en una hoja hacer un poco de toma de conciencia sobre, bueno, en esta competición, si llueve, ¿qué haría? Si, por ejemplo, se me rompen las zapatillas, entonces tendré que llevar unas otras, o sea, como prepararnos para esos momentos fáciles, imprevistos. Como entrenadores, ¿qué podemos hacer? Reunirnos con el equipo y que cada uno piense también en esas situaciones, tanto precompetitivas como competitivas, y yo misma como entrenador, pues hacer esa reflexión. Asimismo lo podemos hacer como padres, ¿no? Si salimos a tal hora, sí, yo sé que los padres son bastante planificados, pero si vamos a llevar a nuestro hijo a tal hora y el coche no funciona, ¿qué opciones tenemos, ¿no? Y estar un poco preparados para esas situaciones imprevistas que nos pueden ocurrir y que pueden generar más estrés para la experiencia de la competición o para la experiencia de la carrera deportiva. Sí, justamente en esta carrera deportiva creo que es muy importante el hecho de preparar las transiciones normativas, ¿no? Aquellas transiciones que sabemos que van a pasar sí o sí durante la carrera deportiva si la carrera sigue en transcurso habitual, ¿no? Al deportista va a pasar, por ejemplo, de categoría junior o la previa al más categorías enfocadas al rendimiento, a categoría senior o incluso al deporte profesional en algunos deportes. Esa transición, de la cual ya hablamos en el episodio 1 con el doctor José Mari López Chamorro, pero que se puede preparar, porque sé que voy a pasar por ese punto como deportista y como entrenador o entrenadora sé que mis deportistas van a pasar por esa transición, con lo cual ya puedo empezar a trabajar qué elementos pueden ser, como bien decías antes, Luanas, estresantes en esa transición, ¿no? Y empezar a planificar, a prepararse para ellos. A lo mejor tengo que identificar qué variables tengo que tener de gestión de tiempo, de gestión de las emociones, de mi ansiedad, para poder superar aquella transición de forma satisfactoria. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la retirada deportiva, de la cual también hablábamos al principio del episodio. Sé que en algún punto mi carrera deportiva se va a terminar. Me va a gustar más o menos, pero sé que ese momento va a llegar sí o sí. Con lo cual el hecho de prepararme para ese momento, a lo mejor desarrollando una carrera vocacional paralela que me permita tener una identidad múltiple llegado el momento de la retirada, todo eso va a hacer que la transición de junior senior o la retirada deportiva tenga más probabilidades de superarla de forma satisfactoria, porque me habré preparado para ese momento y conoceré los retos que me pueden suponer pasar por ese proceso. Nos acercamos ya a las últimas dos claves de la integración de la psicología del deporte. La sexta tiene que ver con el hecho de ayudar a los deportistas a centrarse en aquello que pueden controlar. Es decir, en aquellos elementos de entrenamientos o competiciones o partidos que están bajo su control, que dependen de lo que ellos hagan, de lo que ellos piensen o de lo que ellos digan. No de elementos que están fuera de su control, como deportistas de otros equipos contrarios o rivales competidores, o lo que el público haga o deje de decir, o la familia que está en la grada, o lo que el árbitro o el juez, la juez, arbitre o decida. Elementos que dependan realmente del propio deportista. En este sentido, por ejemplo, a mí me sucede con las deportistas o con las entrenadoras, que es muy común a las entrenadoras, concéntrate, pon atención, pero me concentro en qué, pongo atención a qué, de qué manera, por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, cuando estamos un poco más pensando en el de afuera y no podemos centrarnos, ¿no? Hacer ese on-off, de apagarlo de afuera y centrarnos en nuestro rendimiento, en lo que estamos haciendo, en lo que está sucediendo. Entonces es volver a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo actualmente? ¿Qué es lo que por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a competir? ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo que trabajo más en natación sincronizada, pues tengo que estirar las puntas, a remar más rápido y vamos poco a poco volviendo al foco atencional de por qué estamos aquí y qué es lo que vengo a hacer y de qué manera.
hacia nuestras sensaciones, a luchar por lo que venimos a lograr y a concentrarnos en los objetivos del proceso que estamos realizando en entrenamiento. Entonces, para entrenadores y para los padres y demás, es esto, ¿no? Concentra en tal cosa, pon atención a tus piernas, pon atención a tu remada, pon atención a tu respiración y ya con esa consigna llevas al deportista a que vuelva a sí mismo y vaya conectando otra vez con el proceso de entrenamiento, con el proceso de competición. Sí, al final es centrarse en aquello que es relevante en cada uno de los momentos de la competición o del entrenamiento. Además, porque la atención tiene una cosa, digamos, divertida, es que no somos capaces de atender a todo. Es imposible, o sea, no estamos capacitados mentalmente para atender a todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Con lo cual, si somos capaces de dirigir la atención del deportista a los elementos relevantes y explicarle o conseguir, junto con él o con ella, que mantenga la atención en aquellos elementos, automáticamente el resto va a ignorarlos, porque mentalmente no va a ser capaz de atender a lo relevante del deporte y a la vez también al público y a la vez también a jugadores o deportistas rivales. No va a ser capaz porque no nos da la cabeza para tantas cosas. Con lo cual, expliquemos en aquello que es relevante, centremos en aquello que es relevante, porque automáticamente el resto de elementos no van a repercutir, porque simplemente no vamos a ser capaces, no tenemos la capacidad de procesamiento necesaria para también atender al resto de elementos. Luego, ahora sí, vamos con la última de las claves para integrar la psicología del deporte. Sí, ya llegamos a la séptima clave y bueno, esta clave va un poco más direccionada hacia los entrenadores y entrenadoras y tiene que ver con plantear ejercicios y actividades que simulen las condiciones de la competición. Muchas veces nos sucede que sabemos que ese deportista le da ansiedad, es que es muy nervioso, o es olvidadizo y en entrenamiento no lo entrenamos y no hacemos nada para llegar a ese momento competitivo y pues reforzar un poco si me siento nervioso, de qué manera salgo adelante, encontrar como estrategias, ¿no? Rutinas y por ello es importante que previos a las competiciones podamos generar un poco tal cual las condiciones de lo que vamos a encontrarnos en la competición y ayudar al deportista también a adaptarse a las condiciones cambiantes. En ocasiones nos sucede que siempre entrenamos en la misma pista o en la misma piscina, en el mismo pabellón, con unas condiciones y que cuando cambiamos a otros espacios, pues tal vez sean espacios externos y llueve y es diferente, hay mucha más gente y pues si ya sabemos que nos vamos a encontrar con unas situaciones que son bastante diferentes a las del entrenamiento, pues encontremos en algún momento donde nos desplacemos a otra cancha o a otra piscina o tengamos esas condiciones con las que vamos a competir. Y así el deportista va generando también pues estrategias para adaptarse a esas diferentes situaciones y no únicamente a la controlable de cada día en cada momento. Exacto, y esta adaptación también, además de esta forma más global que has explicado, Luana, tiene que ver también con elementos específicos, por ejemplo, en deportes de conjunto con distintas defensas que pueden ser defensas cambiantes. Si al deportista le explicamos la forma de adaptarse a estos cambios de defensas o cambios de estrategia ofensiva del equipo contrario o formas distintas de plantear el partido con un ritmo más alto, más lento, también va a ser capaz de adaptarse a estas condiciones del propio partido, con lo cual hablaríamos de adaptación, por un lado, a los elementos más globales del sitio de la competición o del entrenamiento, y también a aspectos mucho más específicos que tengan que ver con elementos concretos de la competición, como por ejemplo, como decía ahora, en deportes de conjunto, cambios en las defensas o cambios en el ritmo de partido. Cuando estemos pensando la forma en la cual nos adaptamos a las competiciones, tendrá que ver obviamente en cómo planteamos los entrenamientos, y un concepto clave aquí es la carga psicológica que tenga la sesión de entrenamiento o el ejercicio en concreto. Por ejemplo, a nivel de el estrés que tiene ese ejercicio por restricciones de tiempo o el volumen de toma de decisiones que tiene que tomar el deportista y la dificultad de toma de decisiones. Y que antes de plantear ejercicios de una forma u otra, reflexionemos si los deportistas tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo bien ese ejercicio.
¿Tienen las habilidades para gestionar adecuadamente su estrés que van a tener en ese ejercicio en concreto? ¿O son capaces de poder tomar tantas decisiones sobre la marcha porque hemos entrenado antes yendo de menos a más? Si es que sí, adelante. Si es que no, reduzcamos la carga psicológica, como decía, a nivel de condiciones estresantes y también del volumen y la tipología de decisiones que deben tomar sobre la marcha en ese ejercicio. Sí, gracias Saúl por este complemento a este séptimo punto. Y bueno, estas son las siete claves, los 7 puntos que queríamos compartir hoy en este podcast. Recordar que la psicología del deporte, el primer punto, ¿no? La psicología del deporte es para todos, para todas y en todas las etapas de la carrera deportiva. Y que no es necesario que estés al lado de un psicólogo del deporte para empezar a integrar estos 7 puntos que son bastante generales y son bastante sencillos, que ya en este momento que estás escuchando este podcast, ya te puedes poner a tomar conciencia, a crear una lista, a ver de qué manera también el entorno influye o no influye en la carrera deportiva, en el entrenamiento, en la competición, y generar pequeños cambios, ¿no? Sí, realmente invitamos a nuestros oyentes a que pongan en práctica estos puntos y que nos comenten en redes sociales también si les han servido, si tienen cualquier tipo de dudas, como siempre decimos, en relación al episodio del podcast, estaremos encantadísimos de resolverlas. Luana, como siempre, un placer compartir el episodio del podcast contigo y nos vemos en la siguiente ocasión. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo. Y hasta aquí este 10º episodio de nuestro podcast. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante, te agradeceríamos que le pudieras dar al me gusta o a las 5 estrellitas porque nos ayudará mucho a seguir creciendo. Y por supuesto, también que lo compartas con toda aquella persona de tu círculo cercano que creas que se puede beneficiar, que le puede parecer interesante escuchar este episodio sobre la integración de la psicología del deporte en nuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas o familias. Con todos y todas nos escuchamos dentro de 15 días en el que va a ser nuestro 11º episodio. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.